Listo, perfecto. Ya estamos grabando entonces. Buen día, profe, Dios lo bendiga. Muy buen día. Bueno, aquí Kenny, yo dice sé Lady, que pero no creo que seas Lady. no sé yo. Kenny, yo me llamo Kenny, buen día, profe, mucho Muy gusto. buen día, Kenny. ¿Estás solo ahí? Sí, señor, porque mi compañero está ocupado. Es que de séptimo semestre somos solo dos. Ahorita Ah, ok, está. ok. Es que decía 6. Pero si algo yo aquí, yo le paso la información a él. Pues, Excelente, profe, perfecto. vea, en general, yo ya ingresé a la plataforma, ya vi la actividad 1, Sí. que como que se trata de los acontecimientos históricos entre 1900 y 1945, que el auge cafetero y todo ese tema, ¿no? Pero entonces ahí nos pide hacer una lectura que no me deja bien a mí, bro. Ok. Que es Oye, que pero dice algo excelente, de... Kevin. Excelente, qué bueno. Así es que es bueno preparar una tutoría. Te felicito. Uno tiene que adelantarse a las preguntas y a la observación que hace el docente, ¿no? Entonces, pues ya miraste como tal la Mira, profe, actividad. perdón, la lectura que habla sobre Cali. Entonces, ¿yo qué hice? De acuerdo a lo que decía la, o sea, como tal en la actual, entonces, como yo no pude abrir esa lectura, yo lo que hice fue buscar por mis propios medios como que qué había ocurrido entre 1900 y 1929 y Ujú. 45. Entonces, yo ya adelanté algún trabajo, pero Ok. entonces yo dije, voy a preguntarle al profe porque qué tal yo esté escribiendo todo eso. Entonces, yo, ¿qué he descubierto? Bueno, pues que en 1903 perdimos Panamá, cuando llegó el primer ferrocarril a Colombia, que pues cuando eso, que en 1912 la economía subió por lo del café, todo este tema, lo del presidente Rafael Reyes, como cosas así, sí, que tienen que ver como tal con la economía y también busqué cosas sobre cuando en 1929, la caída de la bolsa en Nueva York, que cómo repercutió eso en Colombia, pues todo eso, y yo lo estoy poniendo en el escrito, pero quería pues saber si voy bien por ahí, o lo de la lectura de Cali es muy diferente a lo que estoy haciendo, que es la No, verdad pues como mi excelente, duda. no, Kevin, pues en serio que te felicito porque esa es la actitud, ¿no? Como se dice popularmente, esa es la actitud. Claro, digamos que pues nos entregaron las aulas esta semana, estábamos organizándolas. Ya te voy a entonces aquí a compartir pantalla. Permítame un segundito. Ah, eso, profe, Listo, ya estás gracias. viendo entonces mi pantalla, ¿cierto? Eh, para entonces que le expliques al otro compañero. Entonces, pues, Sí, primero señor. que todo, pues, lo cortés no quita lo valiente, ¿cierto? Mi nombre es Edgar Olmedo Cruz Micán, soy administrador de empresas, tengo una maestría en administración y un doctorado en administración de empresas. Trabajo con Uniminuto desde el año 2010, o sea, ya son, fue más chica, 12 años trabajando con esta loable institución. Hay algunas temáticas que, como tú lo sabes, y pues ya vas en séptimo semestre, lo sabes, que no se pueden visualizar cuando son enlaces externos. Entonces, digamos que este video introductorio no lo puedes ver, ya lo vamos a reproducir, pues para que tengas, digamos, como un panorama de lo que explica Uniminuto con respecto a este curso de desarrollo empresarial colombiano. Lo que tú dices, efectivamente, si uno mira y observa las actividades, ¿cierto? La actividad uno, recordemos que es una actividad de comprensión. Esto es como cuando uno dice en el colegio, les dejo una tarea. Tarea, investiguen qué es X o Y situación, ¿cierto? No es calificable. Ok, sí hay que hacerla, obviamente, porque lo importante es aprender, lo importante es generar ese conocimiento, ¿no? La actividad número dos, sí es una actividad evaluativa. ¿Qué quiere decir que sea evaluativa? Que sí se tiene que hacer para entregar para poderla calificar. ¿Listo? Ok, Entonces, teacher, sí, existe señor. de comprensión, que son tareas. Uno pues las lee, las hace, obviamente. Que esa es la que estoy haciendo. Exacto. Y hay actividades evaluativas que son las que sí generan como tal una nota dentro del curso. Ok, Entonces, hay una serie, ¿sí? De enlaces externos. Ahí sí, pues, no sabría por qué, porque todo esto se pues, debe pasar a, pues, a PDF, bueno, no importa. Pero dentro de la actividad, dice que vamos a hacer un ensayo, ¿cierto? Vamos a hacer entonces un ensayo de acuerdo con la historia económica de los años 1945 a 1986. Pero como aquí estamos tratando de hacer algo un poquito pues más importante, más interesante, entonces me devuelvo un poquito.
Nosotros vamos a manejar dos foros, Kevin. Un foro que se llama de dudas y un foro que se llama de novedades. En este foro de novedades, de pronto yo tengo que darles alguna indicación, me toca de pronto decirles, ojo con tal cosa, cualquier, digamos, mensaje que tenga yo que darles a ustedes como estudiantes, lo voy a dejar aquí por la parte de novedades. ¿Listo? Y existe otro foro que es el foro de dudas. Entonces, en este foro de dudas, pues yo lo utilizo para precisamente dejar el material necesario, ¿cierto? Generalmente, pues cuando se hace una tutoría, pues yo preparo algo de material, hacemos una presentación en PowerPoint, que la subo al aula, que ya está acá en este material de pollo, primera sesión, y dejo las lecturas necesarias para poder hacer las actividades a desarrollar. Entonces acá hay dos PDFs, uno muy pequeño, muy cortico, muy chévere, que ilustra, digamos, de una gran forma holística, ¿cierto? Muy general, el nacimiento de la industria colombiana. Y esto la hizo pues el Banco de la República. Y hay un Ok, documento un poco más extenso donde sí habla de todo lo que es la historia, de lo que tú estás investigando. O sea, esto sirve con lo que tú has averiguado a complementar cuál fue ese ok. desarrollo, cuál fue ese auge, cómo fueron, digamos, esos primeros pinitos, cómo el sistema financiero logró penetrar y apoyar todo el nacimiento y el surgimiento de la industria colombiana, cómo era, digamos, el desarrollo de la locomotora, del tren, de la parte, digamos, a nivel de desplazamientos, de la industria, de personas, de mercancías, en zonas al interior de Colombia, todo ese tipo, digamos, de situaciones lo dice este segundo documento, que es la historia del desarrollo industrial. Simplemente, pues tú ya sabes, hacemos clic y pues ese PDF como tal se abre, pues el PDF si ustedes tienen permitido abrirlo, ¿no? Entonces todo el proceso de colombiano de la desindustrialización se llama pues así como tal la dinámica, pero quiere decir pues toda la evolución, todo el desarrollo, mire, son como 60 páginas, 59, entonces ahí está absolutamente todo, todo lo que tú necesitas de material para poder hacer ese ensayo. El ensayo. Ay, ok, ¿Listo? profe. Súper claro. Ok. Entonces, siempre pues me gusta hacer esta pregunta, pues para tener, digamos, yo lo denomino la unificación de criterios, ¿no? Para ti, ¿qué es un ensayo? Pues es como un escrito donde uno busca, no sé, sacar las ideas más relevantes sobre algún tema como tal. Excelente. Un ensayo es un juicio crítico, ¿cierto? Entonces, cuando yo te pido a ti un ensayo, hábleme sobre tal cosa. Entonces, tú, de acuerdo, pues obviamente con una previa investigación, de acuerdo con los documentos, de acuerdo con unas lecturas, de acuerdo con X o Y situación, bueno, lees y luego tú sacas y extraes, ¿cierto? En un escrito, lo que se pide o lo que se determina. Entonces, háblame sobre la historia colombiana de 1945 a 1886. Listo, no, bueno, entonces en 1945, recordemos que estábamos finalizando pues a nivel mundial, la Segunda Guerra Mundial, había una situación fuerte, después de una guerra se genera pues una hambruna, una situación económica muy dura, muy fuerte, y luego pues en Colombia pues la afectó, o sea, todo ese tipo de situaciones, pero ya con tus propias palabras. Ok, profe. ¿Listo? Ok. Eso en cuanto a la actividad, ¿listo? Y en cuanto al material de apoyo, pues acá veámoslo rapidito. A ver, ¿dónde está? Básicamente, bueno, disculpa. Primero quiero presentarte o quiero visualizar la... ¿Dónde está? Ok. El videito que nos hace, que nos prepara, pues, Ah, ok. la unidad de aulas virtuales, que pues ahí habla, digamos, un panorama bastante general de lo que se va a desarrollar. Entonces, pues venga, lo veamos, veámoslo, así comprendemos y así te acabo de explicar lo que queríamos. Ok, teacher. Teacher, ¿y para cuándo está programada esa actividad del ensayo? Ok, entonces la actividad la programamos para de este domingo en 8. Este domingo en 8 es 29 de mayo. ¿Listo? Para que te dé suficiente tiempo de hacer la lectura. También me gusta hacerla después de la tutoría que vamos a tener
por si hay otra pregunta, por si hay otra duda. Por ejemplo, hoy tenía pues muy buenas dudas que me parece algo excelente pues para poder Mi avanzar. profe, perdón, yo le interrumpo un momentico. Con ellos programamos solo entre semana porque ellos no tienen ni sábado ni domingo acceso a los equipos ni a los recursos. Ah, ok, entonces te lo voy a dejar para el día lunes. Muchas Eso, gracias por la señor. Mejor información. porque ellos ni sábado ni domingo tienen acceso a los recursos. Ah, ok, no, no lo sabía. Entonces le lo vamos a dejar agradezco. para el día lunes. Disculpa, el día lunes es festivo. No sé si habrá alguna situación, algún impedimento. No, no podemos salir, los festivos no salen. No, ellos no salen los Entonces, para el festivos. martes, listo, no importa. Para el día martes 31 de mayo te voy a cambiar entonces la Ok, actividad. ¿Listo? Listo, Listo, gracias. y muchas gracias por la aclaración. Entonces, acá vamos a ver este pequeño video de introducción. ¿Me confirma si se escucha, por favor? Pero no lo estoy viendo. ¿No lo estás viendo? Desarrollo empresarial colombiano. No, señor, solo tiene audio, no se ha compartido pantalla. Ah, ok, discúlpame. Discúlpame que finalicé la compartida de pantalla. Discúlpame. Un segundo. Claro, no te compartí la pantalla, aquí la había dejado de compartir. Ah, pero bueno, se está escuchando, así que es... Listo, perfecto. Entonces ya estamos compartiendo pantalla. Y vamos entonces ahora sí con el video. Luego me regala un momento mientras firmo estos papeles. Sí, claro. Me dices, por favor. Ya, qué pena. Solo hay dos, profe. Sí, solo dos, ¿sí? O sea, los dos. Mi nombre está. ¿Desde cuándo estás con Huelga? Sí, sí, no. Sí, me falta alguna vez. Quizás no mire. Listo, profe, ahora sí, qué pena con usted. No, tranquilo, no te preocupes. Entonces, ¿estás viendo ya la pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces ahora... Desarrollo empresarial colombiano. El desarrollo empresarial colombiano comienza a gestarse a finales del siglo XIX, cuando se da una transición entre el aparato productivo de la época y eventos importantes como el nacimiento del sistema financiero, las primeras rutas del ferrocarril y el auge en el cultivo de café, principal producto de exportación hasta 1980. En este espacio académico podrás hacer un recorrido por los aspectos más representativos de nuestra historia económica, política y social que dieron origen a la consolidación de la empresa colombiana durante los siglos XX y XXI. Bienvenidos. El objetivo del curso es analizar la historia económica colombiana y su relación con el desarrollo empresarial, identificando los hechos relevantes que definieron el rumbo de las empresas y la conformación de grupos, gremios y conglomerados económicos. Asimismo, determinar el impacto en el crecimiento y desarrollo financiero del país. Para lograr ese propósito, hemos diseñado 6 unidades que te proporcionarán las bases necesarias para emprender ese camino. Unidad 1. La empresa de inicio del siglo XX en Colombia. Unidad 2. Hechos históricos relevantes del siglo XX. Unidad 3. Análisis del desarrollo y crecimiento de los sectores económicos a lo largo del siglo XX. Unidad 4. Grupos, gremios y conglomerados económicos empresariales colombianos. Unidad 5. Desarrollo empresarial colombiano en el transcurso del siglo XXI. Unidad 6. Perspectiva del desarrollo empresarial colombiano. En la primera unidad conocerás aspectos empresariales de las primeras décadas del siglo XX,
las crisis y los cambios posteriores, así como la consolidación del capitalismo moderno entre 1945 y 1986. Luego, en la siguiente unidad, profundizarás en los acontecimientos económicos, políticos, sociales y culturales ocurridos a lo largo del siglo XX y que marcaron modelos de mercado en Colombia. En la tercera unidad explorarás la clasificación de los sectores económicos en el país, así como su evolución y consolidación dentro de la historia empresarial. Posteriormente trabajarás como tema principal las definiciones generales de grupo, gremio y conglomerado, además de su impacto y participación en la economía nacional. En la quinta unidad conocerás los hechos empresariales más importantes en Colombia en el siglo XXI, el panorama económico y las compañías más representativas en el presente siglo. Finalmente, en la sexta unidad darás una rápida mirada a la innovación y el emprendimiento y podrás evaluar las perspectivas y recomendaciones de la política nacional en ese campo. Mediante las tecnologías de la información, el acompañamiento docente, las actividades colectivas e individuales, así como los diferentes escenarios de práctica y debate, lograrás comprender los aspectos fundamentales del desarrollo empresarial colombiano. Recuerda que en ese proceso es vital tu participación, además de la lectura crítica y la sistematización del conocimiento. Tus aportes y experiencias enriquecerán la construcción colectiva del aprendizaje y la búsqueda de alternativas en tu proceso de formación. Excelente esta introducción que nos hacen desde aulas virtuales. Con eso pues nos da un mayor contexto de lo que estamos en este momento explicando pues y definiendo, ¿no? Y te da pues obviamente pues un panorama de qué consiste todo el curso de desarrollo empresarial colombiano, ¿no? Básicamente es un poco de historia, básicamente es un poquito de mirar cómo se empezaron, digamos, a forjar esas empresas, esas unidades económicas, cómo era el desarrollo, qué tanto, digamos, fue el aporte de los grandes grupos que hoy conocemos económicos, los grandes emporios de la época, como el sector financiero, que es, digamos, básico para el desarrollo de cualquier economía en cualquier país, pues contribuyó pues a esos logros como tal. ¿Listo? Y ahora sí, pues lo que te tenía preparado, que también pues obviamente está dentro del material que te dije de apoyo, incluso pues me atrevo a decirte, si quieres, pues acá están todas las, digamos, todo el material que tengo preparado de desarrollo empresarial, ¿cierto? De todas las unidades. Me voy a atrever a subirlo, voy a subirlo pues para que lo tengas, si quieres de pronto adelantarte a algunos temas, quieres de pronto adelantarte a alguna de las actividades, pues hasta acá está, digamos, un material básico, más las presentaciones o los PowerPoints o los PDFs que te vaya a subir ya para temas más específicos, ¿listo? Entonces esto te lo subo pues ahora pues más tarde, voy a subir pues todas las unidades que tenemos que desarrollar, ¿listo? De todas las 16 semanas. Y a medida que se vayan generando pues estas tutorías, pues exacto, entonces pues tú ya te adelantas y pues la idea es que tú me vayas consultando, me vayas preguntando pues cualquier duda que tengas con respecto a los temas vistos, a las actividades vistas o cualquier otra pregunta que pues sea de interés para ti y obviamente del desarrollo del curso. ¿Listo, Kevin? ¿Hasta ahí vamos? Listo, sí, señor. Gracias, profe. Listo, entonces esto es rápido, ya pues el material un poquito para ver. Acá pues quería iniciar con un pequeño video en YouTube. Entonces acá pues sí lo podemos ver. Entonces pues aprovechamos y lo hacemos, ¿no? Entonces acá, déjamelo por acá es la grabación de pantalla. Entonces ahí estamos grabando la pantalla para que cuando quieras verificar la grabación o para que tu compañero también pues la pueda visualizar. Okay. Entonces, eso es un pequeño paseo por la historia. Da gusto estudiar la historia empresarial de nuestro país, nuestra propia historia, y es importante hacerlo porque en ella está la clave de nuestra propia identidad. Debemos reconocer nuestras raíces,
un legado de trabajo, creatividad, pujanza y sensibilidad social que no solo nos debe llenar de orgullo, sino que nos debe inspirar para competir con los cambios a los que hoy nos lleva la globalización. Empresarios colombianos e inmigrantes emprendedores lograron construir la Colombia empresarial que hoy conocemos. Superaron con coraje duras dificultades y nos demostraron que su gran espíritu empresarial fue la mejor arma para sobreponer las adversidades y enfrentar cualquier reto. Es así como Colombia logra desarrollar su historia empresarial, empresarios visionarios, audaces y estratégicos, como Leo Koch, quien como muchos otros nos inspira a volver a esas raíces emprendedoras. Leo S. Koch fue un empresario de origen alemán que fundó el 4 de abril de 1889 la cervecería Bavaria, con la cual dio origen a la moderna industria cervecera colombiana. De mentalidad emprendedora y con un sentido empresarial muy agudo, el señor Koch llegó al país trayendo desde su tierra natal la estructura metálica, hecha en el mejor acero alemán de esa época, para los dos edificios que serían la sede de la cervecería. Aún hoy se pueden apreciar las vigas y elementos de base de esta fantástica ciudad, y que un siglo después se convirtieron en centro de alta gastronomía, donde encontramos al restaurante Divino. Fue notable su aporte a la modernización industrial del país y su labor de filántropo, que le acompaña ahora en el cementerio central de Bogotá, donde mucha gente acude a hacer reflexiones. Leo S. Koch, un nombre grande para las empresas colombianas. Bavaria fue quizá la única de las empresas industriales y semi-industriales del siglo XIX que sobrevive hasta el presente en Colombia. La empresa incorporó para la dirección de la producción una figura profesional sin antecedentes culturales en el país. El maestro cervecero alemán, conocedor de todo el proceso de fabricación de la cerveza y de los secretos de cada uno de sus pasos, cuyo aprendizaje se había producido sin ningún costo social para Colombia en escuelas de cervecería y aún en las mismas fábricas de Alemania. Con este tipo de organización, no fue extraño que Bavaria empezara desde muy temprano su integración vertical mediante la producción, directa o indirecta, de cebada, compra de minas de carbón y fabricación de envases con Fenicia. La paz que siguió a la Guerra de los 1000 días permitió la consolidación de la empresa, que ya para 1919 contaba con cerca de 400 trabajadores. La sirena de la fábrica, que sonaba puntualmente a las 7 de la mañana, a las 11 y a las 5 de la tarde, empezó a importar los ritmos de trabajo industrial a los obreros. Hacia 1930 se produce una de las mayores transformaciones organizativas de la empresa al convertirse en Consorcio de Cervecería Bavaria S.A., aglutinando dos corrientes empresariales importantes. De un lado, los alemanes y las Hansa de Holanda, y de otro, un cierto número de empresarios colombianos, propietarios independientes de pequeñas y medianas cervecerías en todo el país. Hacia 1934, el consorcio tenía 8 plantas cerveceras en 7 ciudades, que cubrían estratégicamente el centro y el norte del mercado interno colombiano. La cerveza desplazó, mediante medidas estatales, las bebidas artesanales como la chicha, induciendo al pueblo a adquirir hábitos de bebida, no a suprimir los más higiénicos. Desde los años 60 en adelante, Bavaria continuó aún más aceleradamente su proceso de integración, al mismo tiempo que se diversificó hacia actividades metalmecánicas, financieras e inmobiliarias, de tal suerte que a finales de dicha década constituía, con Fortegé y con sociedades extranjeras como Nestlé, Grey e Intercol, uno de los más poderosos conglomerados del país, un conjunto de unidades de producción y de distribución, organizado en varias empresas, bajo nombres diferentes, pero obedeciendo a un centro de decisión único. Sin embargo, su vida empresarial no fue fácil. En 1904, 15 años después de la fundación de Bavaria, don Leo Koch, como se le conocía, fue atacado por uno de sus trabajadores con un hacha. Se dice que el motivo quizás no tuvo que ver con asuntos personales, sino con las influencias que promulgaba el Partido Conservador en contra de los masones y los judíos. Don Leo sobrevivió al atentado. La vida de la familia Koch muestra la dolorosa historia de la persecución que sufrieron los judíos en todo el mundo. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la declaración de guerra de Colombia le hizo al Imperio Alemán, fueron confiscadas todas las empresas alemanas. Las relaciones de Colombia con Norteamérica vivían una nueva etapa.
después de la pérdida de Panamá en 1903. Así que las exigencias de los Estados Unidos tuvieron que ser satisfechas y Colombia, como su aliado, quiso apoyar con destrucción de la industria alemana y luchar contra el nacionalsocialismo. Casi 36 maestros cerveceros alemanes que trabajaron para Bavaria desde 1930 dejaron el país. La familia del empresario Leo Koch fue expropiada de su empresa, la que fue tomada por gerentes colombianos, y no se conoce si los Koch fueron indemnizados. Olmedo, como se le conocía al empresario, no alcanzó a vivir esta situación. El 15 de septiembre de 1917, su hijo murió, quien tomó el control de la compañía. La receta de Don Leo no ocupa aún se mantuvo especialmente al maestro cervecero Rudolf Schmidt, quien años más tarde enseñó sus técnicas en las universidades. Esta empresa es la síntesis del emprendimiento de nuestro país, una de las empresas de orgullo de los colombianos. Un gran orgullo por aquellos visionarios que en medio de las dificultades emprendieron un negocio y lo proyectaron con firmeza hasta nuestro día, y de aquellos que conquistaron para siempre el auténtico sabor de la cerveza y nos dejaron un legado perdurable en el tiempo. Son estos líderes y formadores del progreso quienes nos inspiran, así como todos aquellos que han pertenecido a esta empresa que se caracteriza por haber sido generadora de riqueza, de bienestar y progreso para el país. Con su trabajo y dedicación, estos visionarios crearon la Bavaria de hoy, aquella que tiene el reto de honrar y llevar en el corazón un nombre y una tradición para las posteriores generaciones. Entonces, pues chévere, ¿no? Chévere y bastante interesante el poder, digamos, visualizar desde una empresa tan importante como lo es Bavaria, cómo ha sido parte de ese desarrollo de esta empresa, y no solo de Bavaria, sino ahí se muestra un poco cómo es el camino y cómo es el desarrollo de otras grandes empresas, de otras grandes industrias a nivel nacional, y que pues muchas también pues, son multinacionales, ¿no? ¿Cómo te pareció el video, Kevin? Genial, profe, muy interesante. Genial. Bastantes cosas que de No pronto uno no tenía ni sabe. idea de que, pero entonces tenás la parte donde los expropiaron. Claro, pobre señor Leo Koch, por ser alemán, pues así como lo que está pasando ahorita en la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Entonces, el solo hecho de que usted sea el dueño de un equipo de fútbol y sea ruso, o lo vende o lo expropiamos. Se lo quitaron, sí. Pero bueno, la guerra y, digamos la economía siempre han estado pues ahí jugando, y eso es lo que pues vas a ver y vas a leer dentro de esa lectura sugerida que te mostré anteriormente. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, y ya para finalizar, entonces pues acá un poco lo que te estaba comentando, aparte de lo que vas a necesitar. Entonces, pues el tema 1, como lo veíamos en el video, es la empresa de inicio del siglo XX en Colombia. Y los subtemas que se van a ver es la economía entre 1900 y 1920, que es, digamos, una parte fuerte del despliegue cafetero. La crisis mundial y el cambio estructural de 1929 a 1945. Recordemos que 1929, la famosa depresión de los 30, ¿no? Entonces, una situación, una crisis después de la Primera Guerra Mundial que originó que las grandes empresas en Europa, pues, cada vez tuvieran, pues, menos dinamismo, porque la situación de demanda cada vez era menos, porque el poder adquisitivo de la gente era menor. Si yo no tengo plata, pues no compro, y si no compro, la industria que está generando, pues, un tipo de proceso, de producto o servicio, pues no vende. Y si no producen, entonces empezó a afectar a esos países como Colombia, que eran proveedores de materias primas. Así como todo es una cadena a nivel mundial. La consolidación del capitalismo moderno de 1945 a 1986, recordemos que en 1945 el hito, la Segunda Guerra Mundial, pues también marca ciertas situaciones, la Guerra Fría, Estados Unidos versus la antigua Unión Soviética, todo ese tipo de situaciones también generan un impacto en la economía. Y una década de grandes transformaciones económicas, 86 al 95, digamos para el caso de Colombia. Recordemos que en el año 1990, la apertura económica, César Gaviria, bienvenidos al futuro, ¿cierto? Todo ese tipo, digamos, de situaciones pues generan un impacto que hoy todavía lo estamos sintiendo. Estamos en el año 2022, ¿no? 32 años después de que se decretó por parte del gobierno de César Gaviria la famosa apertura económica.
ya ha hecho estragos, como tú lo sabes, ¿no? Hay empresas que han quebrado, empresas que le han tocado fusionarse, que han salido, algunas que de pronto se han fortalecido, el Pero país... es como más los que de pronto han sido desafortunados. Sí, correcto, sí. Dicen que, pues, no sé, el man afectó mucho al campo realmente, ¿no? Claro, antes el sector agrícola representaba el 22% del Producto Interno Bruto, ¿no? Después de la apertura económica solo representa el 6%. Últimamente ha ido creciendo y está más o menos en el 8, en el 9, pero, o sea, el golpe tan fuerte que tuvo la agricultura fue impresionante, porque ya era más fácil comprar cualquier tipo de producto en el mercado externo que hacerlo o producirlo. Y es que es más barato. Todavía aquí nos faltan pues muchísimas situaciones. Pero eso es lo que hoy en día tiene la inflación tan tenaz, porque todos los productos que comprábamos baratos ahora son muy caros, Entre ¿cierto? otras cosas, que recordemos que pues Colombia desafortunadamente no produce ni fertilizantes, ni insecticidas, ni Increíble. herbicidas, nada de eso. Todo lo tiene que comprar y eso hace que se encarezca el producto aquí en Colombia. Incluso en otros países hay subsidios al agro, aquí no. Entonces, para competir con productos del exterior ha sido pues muy duro, muy fuerte. Es muy complicado, claro. Y ahorita pues que el gobierno pues para frenar un poquito el tema de la inflación permitió a algunas empresas importar productos agrícolas, pues claro, mucho más económico en el mercado internacional. Entonces se dice que ya está afectando, por ejemplo, la industria arrocera, por allá por esa zona de Espinal, de Tolima, que Arrorroa era pues grande y fuerte, ha despedido no sé cuántos, más de 500 empleados, porque no, pues para ellos mismos es más fácil importar y hacerle un proceso, empacar, que producir como tal el grano de arroz. Increíble. Listo, increíble. Entonces aquí hablamos un poquito de la historia empresarial colombiana, la modernización económica que se ha generado, pues las grandes empresas que se originaron pues en la época, ¿cierto? También pues el fortalecimiento de actividades económicas, entonces como la ganadería, cultivos de caña, la parte de transporte, el ferrocarril, embarcaciones marítimas, ¿cierto? Que lograron una hegemonía en finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Algunas actividades iniciales, pues Colombia, por eso es que se dice que es un país agrícola y minero, porque la minería empezó a generar unos ingresos muy importantes para el país. Acá se habla pues de una empresa que llamaba la minera El Zancudo, que fue una de las más productivas entre 1848 y 1920 y lideró el proceso de industrialización colombiano con la creación de empresas fabriles en Medellín. Y si uno mira, digamos, la composición del tejido empresarial colombiano, se dice que cerca del 52% de toda la productividad, de todas las empresas fuertes aquí en Colombia son paisas. Entonces, de ahí que uno siempre dice, esos paisas, mire cómo son de vivos, ¿no? Pues desde un principio han tenido, digamos, esa hegemonía como tal, ¿no? Algunas actividades, como te comentaba, algunas actividades iniciales empezaron con el sector manufacturero textil, ¿cierto? Por allá en Santander, en Boyacá, y ahí pues hay algunas empresas de esa época que todavía existen, la famosa Tejicóndor, fábrica de tejidos de Obregón, dos textileras más importantes que fueron Coltejer y Fabricato, que pues han tambaleado, han tenido, digamos, situaciones duras y fuertes por la competencia internacional, especialmente pues de los chinos que llegan con unos precios y unos costos. Todo plagado de cosas. Esos chinos están absolutamente metidos en todo y con unos precios y unos costos, mejor dicho, demasiado económicos que no se puede competir con ellos. ¿Qué le ha tocado a Colombia? Pues producir calidad, porque uno sabe que pues un producto chino es barato, pero es de mala calidad. Le ha tocado pues al empresario colombiano pues meterle pues mucha más calidad para generar un diferenciador. ¿Listo? Entonces, este material como tal complementario también pues lo tienes como te lo mostré dentro del foro de dudas. Y pues procedo entonces a hacer el cambio de la actividad que te había dejado para el 29 para hacerla para el martes 31, ¿listo? Para que nos dé tiempo, para que tú hagas la lectura, la próxima tutoría que tengamos tú me haces las preguntas, esperemos que ya venga tu compañero, ¿cierto? Abordamos eso, ¿cierto? Las dudas que tengas de la actividad número 2
Y abordamos ya, me gusta que te adelantes a los hechos, entonces abordamos ya las actividades que tenemos que mirar de la actividad número 3. Listo, Ok, Kevin, no profe. sé si queda alguna otra pregunta o si no, pues ya para finalizar. No, perfecto, profe, gracias. No, No, con el claro. mayor de los gustos y ya sabes, cualquier cosa que yo necesite o que tú necesites por el foro de novedades, ¿listo? Y por el foro de dudas, pues vamos a subir pues todo el material necesario, complementario, para que ustedes puedan realizar todas las actividades. Ok, teacher, muchas gracias. Dios lo bendiga. No, con mucho gusto, Kevin, un placer conocerte. Gracias igualmente, profe. Listo, mi profe, entonces, pues, no siendo más, ¿o qué más se debe realizar? Como que se fue la profe Yudeli. Ay, pobre profe, le toca pesado. Permítame un segundo, profe, que es que como estoy con buen pastor acá también, Ay, no, es entonces que ya. no le Espera un viene. momentico, Dios mío. Señor. Listo, que ya terminamos entonces la tutoría, profe. Listo, profe. Muchísimas gracias. Mi profe, un favor, de pronto cuando su merced les sugiera a ellos investigar noticias y demás, si existe la posibilidad, por ejemplo, de bajar unas 3 o 4 noticias y subírselas a ellos al aula, Ah, porque ok. como el tema es que ellos no tienen acceso a Google, Ujú. entonces no pueden investigar mucho desde los computadores del establecimiento. O si un video, por ejemplo, como el que les presento ahorita, si se los puede descargar y luego subírselos como etiqueta en el aula, pues mucho mejor para que ellos puedan de pronto como acceder más fácil a la información. Ah, listo, claro que sí, profe. Listo, gracias por la Muchísimas recomendación. gracias, muy No, a ustedes, amables. bueno. Y le agradezco entonces que por favor le suba la grabación también igual, como etiqueta o como MP4 Sí, a eso al aula. queda, exacto, yo pues lo que hago, pues como queda como un archivo la grabación, yo lo Ujú. hacía era subirlo a mi Drive, pero yo lo puedo también trasladar pues ahí para que quede Sí, como señor, un sí video. toca porque ellos no tienen ni Drive, o sea, Ujú, ellos no claro. tienen acceso a ningún otro recurso diferente que lo Están que como los nosotros chinos, estamos en el aula. Chinagua, Chinlu, Chininternet. Ah, sí, sí, señor. Listo, profe, muchas gracias por las Bueno, sugerencias a usted muy y estamos amable, bien. que tenga buen Ok, día. hasta luego. Kenny, que tenga buen día. Hágame la Profe, gracias. solicitud entonces, por favor, del reembolso de su plata que pagó